Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día, domingo 29 de julio 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. El día de hoy estamos en la serie Sabiduría versus Negligencia o Sabiduría contra la Negligencia. Esta es la segunda parte y ahora estudiaremos Proverbios 19, versículos 16 y 21. Reflexionemos en estos dos proverbios que, aunque están separados, tienen un tema similar y podemos encontrar grandes e importantes enseñanzas en ellos. Leamos cada versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen. Versículo 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Paráfrasis. Quien pone atención a los principios y valores de la palabra de Dios lo hace por su propio bien. En cambio, quien tiene en poco la palabra de Dios lo hace en contra de sí mismo, ya que camina hacia la muerte. Versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Paráfrasis. El ser humano puede tener muchas buenas ideas, pero la única verdad está en Dios. Reflexionemos ahora en las enseñanzas que nos proponen estos proverbios. El futuro se construye con la mirada puesta en el Señor. Leo una vez más los dos versículos juntos. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El tema de estos proverbios lo podemos definir con una pregunta. ¿A quién seguimos y obedecemos? Guardar, es decir, poner atención y obedecer los mandamientos de Dios, nos trae vida, dicen estos proverbios. Menospreciarlos nos trae muerte. Podemos poner soluciones transitorias con nuestras ideas, lo que nosotros pensamos, lo que se nos ocurre, pero es mejor aceptar la dirección de Dios para tener resultados permanentes. Hay muchas posibles influencias en este mundo para ayudarnos a vivir. La religión, la filosofía, la metafísica, la programación neurolingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como bien dice este pasaje, el consejo de Jehová permanecerá. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás puede dejar de existir, pero el consejo de Jehová es para siempre. O lo que es lo mismo, solo la sabiduría de Dios sirve para todo y todo el tiempo. No fundamentemos nuestra vida ni nuestros planes en otras cosas, no valen la pena. Tomar decisiones sin la dirección de Dios en nuestra vida es como intentar arreglar solos un aparato que no conocemos. No va a quedar bien. Nos vamos a cansar más y es posible que incluso pongamos en riesgo nuestra vida, porque pudiera ser que haya artefactos peligrosos, ¿no? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto está en 1 Corintios 2:16. Tenemos acceso a la sabiduría más perfecta que jamás podría existir. No solo se trata del ser más inteligente del universo, Dios, nuestro Señor. Además, es nuestro creador y diseñador y nos ama como solo el ser más grande podría hacerlo. Él sabe lo que nos hace bien. Él sabe lo que realmente necesitamos porque Él nos hizo, nos armó, por así decirlo, y puso esas necesidades en nuestra vida. Sabe qué debe arreglar cuando nos rompemos y tiene las herramientas para hacerlo. Y por si fuera poco, tiene un interés personal en que quedemos bien. Tiene un interés personal en hacer de nosotros mejores personas. Así que tenemos un valor sentimental para Dios. Valemos para Dios mucho. Dio su vida por nosotros, se hizo un hombre y dio su vida por nosotros. Por eso es una ridiculez no usar la sabiduría que nos dejó para fundar nuestra vida y nuestra familia. Se necesita ser un loco o un necio para no utilizar este recurso maravilloso todo el tiempo. ¿Cuál es el recurso? ¿De qué estoy hablando? Del consejo de Dios, de buscarle y de preguntarle y de vivir por causa de Él, para Él, por Él. No existe mejor herramienta para construir y dar forma a nuestro futuro que el consejo de Dios. Acudamos a Él y depositemos nuestra confianza en su palabra. Como dice el texto, el que guarda el mandamiento, guardará su alma. Es decir, aquel que sigue al Señor tiene un final feliz. Esto nos recuerda lo que dijo Santiago. Les leo Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando el proverbio habla del mandamiento, se refiere a todo lo que la palabra de Dios nos enseña, y aunque podríamos hablar de los mandamientos de Dios, lo que dice este proverbio en particular es,
Aunque podemos hablar de muchos mandamientos de Dios, los que dicen que no hagamos tal o cual cosa, o los que dicen que sí hagamos tal o cual cosa, podemos hablar de eso, de todo lo que Dios nos prohíbe, por así decirlo, y lo que nos exhorta o demanda. Pero lo importante el día de hoy en este proverbio no es que vayamos a todos los mandamientos de la palabra del Señor, más bien que nos concentremos en esto. ¿Le hacemos caso? ¿Los obedecemos? ¿Le seguimos? ¿Conocemos su palabra? ¿Sabemos qué es lo que Dios más ama y qué es lo que Dios aborrece? ¿Le conocemos por nuestro estudio de la Biblia? ¿Tenemos un código de ética basado en la palabra de Dios? ¿O estamos inundados de la filosofía posmoderna que dice que nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira? Es decir, creemos que todo es relativo, que no hay absolutos, que no existe el pecado, sino diferentes puntos de vista que debemos respetar. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? Insisto, podemos hablar de todos los mandamientos de Dios, tardaremos muchísimo por supuesto, pero no ese es el punto ahora. El punto ahora es ¿qué hacemos con los mandamientos de Dios? ¿Qué hacemos con el consejo de su palabra? ¿Qué hacemos con su dirección para todos los días? Nuestro problema es triple. En primer lugar, ignoramos la palabra de Dios. No conocemos los mandamientos de Dios. Algunos creen que solo son 10, por aquello del decálogo, pero Dios dijo muchas más cosas que 10, muchos más mandamientos que solo 10. E ignoramos que sus mandamientos tienen el propósito de liberarnos de la esclavitud a la maldad. Algunos creen que Dios puso sus mandamientos así como para limitar nuestra vida. No, sus mandamientos justamente liberan nuestro potencial. Sus mandamientos justamente nos hacen tener una vida sin límites, porque el pecado nos limita, el pecado nos esclaviza. Y cuando Dios nos libera del pecado, porque sus mandamientos nos guían a hacer o no hacer conforme a su voluntad del Señor, entonces somos libres para vivir a plenitud. Así que en primer lugar, la ignorancia es un problema. En segundo lugar, somos rebeldes. Nos creemos con el derecho de decidir nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Y la opinión del Todopoderoso no la tomamos en cuenta. De hecho, este es el pecado original. Esto es en lo que consiste el pecado original. Esto es lo que hicieron Adán y Eva. Adán y Eva, su pecado no consistió en tener sexo. Eso no. Dios les dijo que llenaran la tierra de hijos. ¿Cómo lo iban a hacer? No, el pecado de Adán y Eva fue creerse con el derecho de decidir si estaba bien o estaba mal comer de aquel fruto. Es decir, se creyeron con el derecho de ser ellos los que ponían las reglas y no Dios. Así es que, en segundo lugar, el problema es que somos rebeldes. Se nos olvida que nosotros somos barro y Él es el alfarero. Y el barro no le dice al alfarero, ¿por qué me has hecho así? El barro no le dice al alfarero cómo quiere ser hecho. Es el alfarero el que lo hace con su soberanía, su absoluta voluntad. Y en tercer lugar, ya dijimos, número 1, la ignorancia. Número 2, somos rebeldes. Y número 3, somos atrevidos. Somos demasiado atrevidos. Creemos que podemos jugar con fuego y no quemarnos. A mí no me va a pasar eso, decimos. La mayoría de los que ahora viven esclavos del alcohol o la droga nunca pensaron que estarían metidos en semejante problema cuando bebieron, fumaron, tomaron, se inyectaron, inhalaron por primera vez. Jamás pensaron que serían unos viciosos cuando lo hicieron por primera vez. De hecho, la mayoría dijo, a mí no me va a pasar eso. Pero lo hicieron y les pasó. Miren, déjenme pongo este ejemplo. Debemos reconocer que en el mar no se ahogan los ineptos, no señor, ni los cobardes, para nada, ni los pequeños, ni los discapacitados, no se ahogan los que no saben nadar. Todos ellos regularmente no se meten al mar, y si se meten lo hacen con exagerados cuidados. En el mar se ahogan los atrevidos, los valientes, los expertos, los campeones, que justamente por capaces y arriesgados, se meten pensando que ellos pueden salir adelante pase lo que pase, y los sorprende la muerte. Ser precavidos, ser tímidos, ser humildes, reconocer nuestras incapacidades, es ser sabios. Es buscar el consejo de Dios. Es pedir su dirección. Es buscar su perfecta voluntad. Por eso les propongo, seamos sabios y desechemos la negligencia. Mire cómo dice una vez más este par de proverbios. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos de Dios morirá. Versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre,
mas el consejo de Jehová permanecerá. Así es que insisto, seamos sabios y desechemos la negligencia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.